Hola, hoy tenemos un programa especial de Venezuela al día, con testimonios, con entrevistas, con mensajes desde Venezuela para el mundo y obviamente para los venezolanos que viven dentro del país. Hemos tenido una semana llena de información, una semana llena de temas muy importantes que hemos podido trabajar con todo el equipo de producción y que evidentemente están de la mano con el acontecimiento nacional. Octavio, buenas tardes. Precisamente hoy vamos a revivir las entrevistas más importantes de los temas coyunturales que tienen que ver con Venezuela. Vamos a ampliar ese análisis con la situación, la decisión de Estados Unidos de haber suspendido la licencia para la operación de Chevron en territorio venezolano y todas las implicaciones que esto trae para la economía del país y sobre todo para las relaciones diplomáticas. También vamos a estar hablando de lo que ocurra nuevamente en la región del Esequibo por cuenta de la tensión política entre Venezuela, entre Guyana, a propósito del anuncio que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro de nombrar un gobernador en esa zona, que llevó incluso a que Guyana pues ya buscara tribunales internacionales con el fin de solucionar este conflicto, pues donde recordemos también está de por medio el petróleo. Y a propósito de política, también vamos a estar hablando de por qué la oposición estaría dividida, si solamente es un discurso de Nicolás Maduro o en realidad hay una diferencia entre las posiciones de quienes le hacen camino diferente al régimen, en especial de cara a las elecciones regionales y también a lo que será una modificación a la Constitución. Son los temas más importantes que, por supuesto, hemos estado hablando en esta semana en Venezuela al día. Nos metemos de lleno con la información. A continuación, lo mejor de la semana en Venezuela al día. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, ya vamos a volver con eso. Pero está con nosotros a esta hora Manuel Soderland, economista, para hablar acerca de las reacciones que siguen en Venezuela por la liquidación de operaciones de Chevron y todo el tema petrolero. Manuel, buenas tardes, bienvenido a Venezuela al día. Bueno, gracias por la invitación, es un honor estar en tu programa, muy amable. No, el honor es nuestro, Manuel, bienvenido. Y queremos hablar de estas reacciones, de todo lo que está sucediendo alrededor de la semana y los últimos días, evidentemente, con el tema Chevron, con el tema de los Estados Unidos. Digamos, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva, sabiendo lo que eso significa para Venezuela? Sí, bueno, principalmente gran parte económico de Venezuela en los últimos 2, 3 años, un crecimiento muy limitado, pero crecimiento al fin, se debió a la expansión de la extracción de petróleo por parte de Chevron, que en 2019, 20, 21 había llegado a 50.000 barriles y fue subiendo hasta probablemente unos 240.000 barriles al día. La eliminación vía utilización de una nueva licencia, la 41A de la OFAC, le da apenas un mes a Chevron para que cierre todas las actividades, lo cual probablemente en el corto plazo obligue a la empresa no solamente a cerrar todas las operaciones, sino que también pueda estar relacionado con una ampliación de las eliminaciones de sanciones a empresas como Repsol, Eni, Morel, que les impida también extraer petróleo. Eso también tiene que ver o está muy relacionado con la capacidad de estas empresas de importar diluyentes y petróleo liviano útil para la mezcla del petróleo extropesado venezolano y producir el Merey. También para la importación de diluyentes útiles para las refinerías, para hacer gasolina. Todas esas cosas se van a detener, va a tener un impacto, en mi criterio, bastante fuerte, a pesar de que el impacto fiscal no será tan duro. En esa medida quería preguntarle, digamos, ayer el régimen de Venezuela habla del plan de independencia productiva absoluta, que es el que activa una vez, digamos, se conoce esta medida. ¿Qué significa esto, digamos, en la práctica? ¿Qué viene ahora, digamos, para las otras licencias que están en ejecución o para otros países que puedan estar interesados en, digamos, tomar control de esas, digamos, explotación que va a quedar por fuera? El presidente de Sí, Venezuela, Nicolás Maduro, pidió el jueves. básicamente hay una posibilidad que PDVSA tome las instalaciones que Chevron va a abandonar en un mes y que de alguna manera las ponga a producir o continúe la producción. Pero mucha gente cree que eso es difícil por la dificultad para adquirir capital de trabajo y dinero para las inversiones que se necesitan para poder seguir extrayendo esos 240.000 barriles al día.
como punto uno. Y como punto dos, hay dificultades para poder colocar en el mercado esos 240.000 barriles que antes se vendían en Estados Unidos, pero que ahora no van a poder venderse. Como punto tres, te diría que no es sencillo poder tomar en el corto plazo lo que Chevron ha dejado. Y en el punto 4, punto cierre de esta parte, te diría que las licencias 44 otorgadas a las empresas transnacionales, como hemos dicho, Morel, Eni, Repsol, entre otras, pueden ser sujetos de eliminación en el corto plazo. Pueden eliminarse porque hay una probabilidad de que de alguna manera el gobierno de Trump diga que Chevron no va a trabajar y tampoco las otras empresas van a tener las licencias para hacerlo. Eso le restaría a Venezuela quizás unos 90.000 o 100.000 barriles adicionales de su producción, y si se suma lo que dejaría Chevron más lo que dejaría las otras transnacionales, estaríamos hablando que Venezuela pudiera perder cerca del 40%, 45% del petróleo que saca diariamente. Sí, te quiero consultar. Si bien por ahora el tema es con Chevron y es la licencia que conocemos hasta ahora, pues lo oficial por este momento, ¿PDVSA tiene alguna manera de lograr sustituir o de, bueno, Chevron no está, pero yo puedo de alguna manera como Petróleos de Venezuela mantener esa producción que lograba con Chevron de 250.000 barriles por día? ¿Tiene alguna manera PDVSA de maniobrar quizás con otra empresa o ellos mismos para no perder tanto la producción? Yo creo que PDVSA requeriría personal técnico adicional, requeriría mejorar el salario de ese personal técnico adicional, requeriría un know-how preciso de los pozos que estaba trabajando Chevron, requeriría la importación de diluyentes, de petróleo liviano que Chevron traía precisamente para mezclar, para producir el Merey 16, y requeriría de un capital importante para invertir. Lo que tengo entendido es que PDVSA le sería muy complicado lograr todas esas cosas en el corto plazo, y que también PDVSA está en default, y con las sanciones le es prácticamente imposible conseguir financiamiento externo para iniciar esas operaciones. Rusos y chinos están trabajando en Venezuela, empresas rusas y chinas están extrayendo una cantidad de petróleo similar a la de Chevron. Ambas empresas están más o menos produciendo lo mismo que Chevron en su conjunto, pero todo eso que se produce o se extrae está dedicado al pago de deudas, de acreencias de Venezuela con las empresas de esas naciones, y es difícil que eso se amplíe y se pueda de alguna manera tomar. Venezuela ha tratado de darle yacimientos, pozos, campos, etcétera, a esas empresas para aumentar la producción, y esas empresas no han manifestado ninguna voluntad de quererlos tomar. Sí. Justamente por ese punto quiero ir, o sea, ya hablas de, digamos, de los obstáculos que está enfrentando PDVSA para asumir, digamos, el control de digamos, esta explotación que ya no va a tener Chevron. ¿Qué otros países, hay alguno que haya querido levantar la mano y mostrar interés? Porque te lo pregunto porque ayer Colombia, Ecopetrol, el presidente Ricardo Roa dijo, por ahora no vamos a hacer negociaciones con Venezuela, no podemos, hay unas sanciones, hay un gasoducto, por ejemplo, que tampoco está disponible en estos momentos. ¿Cuál sería entonces la opción que le quedaría, digamos, a Venezuela para no perder el control de este petróleo y pues no aumentar más las deudas y los problemas financieros que ya tiene este sector? Ok, hay una cosa importante. En Venezuela hay cerca de 38 empresas petroleras transnacionales, o por lo menos eso es lo que había en los últimos tiempos, que estaban de alguna manera operando, pero para que cualquier empresa de cualquier parte del mundo pueda extraer petróleo o hacer alguna negociación, tiene que solicitar un permiso de la OFAC, tiene que solicitar una licencia para poder extraer petróleo. Ecopetrol quiere invertir en Venezuela, necesitaría una autorización de la OFAC, y es bastante probable que la OFAC no ofrezca nuevas licencias para la explotación. Entonces tendrían que ser algunas empresas que no tengan vínculos comerciales con Estados Unidos y que se arriesguen a tomar la multa, se arriesguen a perder el mercado estadounidense y puedan de alguna manera explotar ese petróleo. El asunto es que
Se necesitan grandes capitales y es un riesgo muy grande poder hacer una inversión en estas condiciones. Y las empresas que generalmente tienen esas capacidades técnicas y capacidades financieras tienen grandes negocios con Estados Unidos. Entonces no quieren perder ese mercado, no quieren ser sujetas de multa y por eso se abstienen hasta que haya un marco jurídico benévolo. Insisto, si Ecopetrol tiene alguna intención, tendría que pasar igualmente por la OFAC y tendría una negociación bastante cuesta arriba. Y es que es precisamente esas sanciones, y no solo digamos en este caso lo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sino también la guerra arancelaria la que ya está comenzando Donald Trump y que hace parte también de su gobierno, lo que ha generado bastante temor en estas empresas, no solo Ecopetrol, que es la más cercana y que estaría aprovechando las buenas relaciones que hay entre ambos países, sino de otras. Santiago, tienes otra pregunta allí desde Caracas. Sí, yo tengo un par de consultas, ¿no? Economistas como Toro Hardy han señalado que pues, la industria necesita unos 25.000 millones de dólares por los próximos 5 años para recuperarse o para lograr lo que era hace 20 años. ¿Cree que esa cifra es así real? Y la segunda pregunta tiene que ver un poco más con la actualidad de PDVSA. ¿Venezuela ha aprendido a trabajar o a producir petróleo en medio de las sanciones? ¿Cree usted que ha aprendido y qué utiliza? ¿Qué método utiliza? Muy buena pregunta, muy interesante. Es que hay diversos cálculos. Generalmente era de entre 100.000 para 5 años y hasta 200.000 millones de dólares para 10, 15 años, como el requerimiento del capital que se necesita para volver a convertir a Venezuela en un pleno realmente grande e importante, como sus reservas petrolíferas lo inquieren. Venezuela en el 97 producía alrededor de 3.300.000 barriles como tope y en la actualidad se está produciendo alrededor de 900.000. Hemos perdido más o menos el 70% de nuestra capacidad y para la recuperación de la misma se necesitan inversiones que son sumamente difíciles de seguir en mercados que están pensando también en energías alternativas, energías eólicas, y también porque Venezuela tiene una gran cantidad de petróleo extrapesado, que es un petróleo que no es tan apetecido en el mercado mundial y que es bastante costoso de extraer. Eso como primer punto. El segundo punto es que PDVSA tiene grandes dificultades para colocar el petróleo que extrae. Si las sanciones, aparte de la licencia 41A que restringe la actividad de Chevron, se expanden o crecen en sanciones o en limitaciones o en restricciones para las transnacionales adicionales o si crecen en limitaciones para la comercialización de ese petróleo, PDVSA va a tener muy serias dificultades para colocarlo en el mercado mundial. El mercado asiático es un mercado muy lejano, es un mercado que requiere de un flete muy costoso y también pudiera ser víctima de confiscaciones en alta mar. Generalmente es muy difícil pagar ese petróleo, por lo cual se han dado casos de corrupción muy grandes porque ha habido pagos del petróleo en criptomonedas, en dinero en efectivo, ha habido trasiego de petróleo en alta mar, ship to ship, y ha sido sumamente engorroso y oscuro ese proceso, lo cual ha llevado al caso de corrupción más grande de la historia nacional, que es el caso de PDVSA Crypto, donde se perdieron alrededor de 21.000 millones de dólares. Se malversaron. Entonces, el panorama es bastante preocupante y a pesar de que PDVSA tiene ciertas herramientas, esas herramientas no han sido lo exitosas que se requieren para poder sortear las sanciones. Estamos conversando con Manuel Soderland, economista desde la ciudad de Caracas, tocando el tema del petróleo evidentemente y todas las decisiones que hay alrededor de Chevron, de PDVSA, lo que ha anunciado el presidente Donald Trump. Manuel, en la semana cuando estábamos tocando este tema y en la primera semana cuando arrancamos este programa de Venezuela al Día, con diferentes personajes hablábamos acerca de la situación y quería saber, Manuel, en tu visión, si esto además termina siendo un triunfo político para alguno de los bandos, si es que consideramos a esto como bandos de discusión, si termina también siendo un triunfo político más allá de todo lo que representa económicamente para Venezuela. Bueno, yo creo que las sanciones realmente no son producto de la presión de la política opositora interna. Las Mm. sanciones tienen más que ver con
políticas internacionales que se aplica o que aplica Estados Unidos para diferentes países. En el mundo hay cerca de 40 países sancionados. Evidentemente todo el mundo conoce que Rusia, Irán, Cuba, Siria con Bashar al-Assad eran los países más sancionados del planeta y Venezuela se ha metido en ese grupo últimamente. La cuestión es que mucha gente de la oposición cree que las sanciones son parte de una escalada política que les permitiría aumentar la presión sobre el gobierno bolivariano y obligarlo de alguna manera a negociar el reconocimiento de las elecciones del 28 de julio, por ejemplo, o tratar de empujarlo a negociar mejores condiciones electorales para las elecciones que se van a hacer el 25 de mayo, las regionales y las de Asamblea Nacional. Para mucha gente en la oposición de la oposición venezolana, las sanciones son una herramienta de presión que les permitiría de alguna forma luchar por mejores condiciones políticas. Igualmente, esa tesis está por verse, el país ya lleva varios años sancionado y no han habido avances importantes en ese sentido. Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos muchísima más claridad acerca de este tema. Ha sido muy bueno escucharte y obviamente nos queda muy claro. Así que un fuerte abrazo. Conectarnos nuevamente con Venezuela para hablar con Rafael Ruano Montenegro, especialista en Derecho Internacional, Derecho del Mar y Política, profesor de la Universidad Central de Venezuela, además en la Escuela de Geografía, y tiene un doctorado en Ciencias Políticas, una persona que seguramente nos va a acercar mucho más al tema. Rafael, buenas tardes, bienvenido a Venezuela al Día, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la entrevista, que esté muy bien, gracias. Rafael, un gusto poder compartir con usted a esta hora, sobre todo con la gente que se conecta con nosotros a través del canal de YouTube de Blue Radio en todo el planeta. Santiago Martínez desde Caracas nos daba la noticia y queremos que usted nos ayude un poco más a entender la situación. ¿Qué significa ese conflicto y esa disputa nuevamente entre Venezuela y Guyana? Bueno, si vamos a hablar en concreto sobre el último acontecimiento que se refiere a que un buque de la Armada de Venezuela está navegando por plataforma continental o zona económica exclusiva, no se puede saber cuál de las dos definiciones jurídicas hay allí porque no hay delimitación, y el consecuente reclamo de Guyana, todo eso es el resultado de una maniobra política. En primer lugar, el derecho de navegar está consagrado en la Convención de las Naciones Unidas. El mar no está cerrado. Un barco puede navegar por donde sea, menos por las aguas interiores. Y en este caso no se trata de aguas interiores, eso es imposible. De manera que si un buque venezolano navega por esa zona, lo puede hacer con absoluta libertad y no está violando ninguna norma ni violando la soberanía de nadie. De manera que esos son reclamos que establece Guyana simplemente para armar a la araca, para atizar el conflicto, porque Guyana no quiere negociar. Guyana siempre se ha cerrado a una negociación, pretende quedarse con todo y ha otorgado concesiones ilegales, violando el derecho internacional, porque esas son áreas marítimas que no han sido delimitadas, y las petroleras, entre ellas la ExxonMobil, han estado explotando petróleo en áreas que ellos saben que no están definidas territorialmente, de manera que eso todo constituye un hecho irregular. De manera que esos reclamos son absolutamente improcedentes. Esas no son aguas de Guyana, no le pertenecen a Guyana, y en todo caso ellos son los que han violado el derecho internacional al otorgar concesiones en áreas que no están delimitadas. Sí, en esa medida, Rafael, ¿cuál debería ser, digamos, esa primera herramienta que se aplique? O sea, muchos hablan de recurrir al Tratado de Ginebra, hablar de un acuerdo, de que sea primeramente un diálogo. Pues hace un año veíamos una reunión, pero pues hoy eso digamos, fue más para la foto nada más. ¿Cuál debería ser entonces las herramientas acá para, digamos, definir de una vez quién tiene el derecho acá sobre este territorio y no afectar precisamente o a las personas que trabajan y viven allí en esta zona? Bueno, aquí hay dos aspectos. El único instrumento jurídico que contemplado en el derecho internacional es el Acuerdo de Ginebra, que es un tratado internacional cuyo cumplimiento es obligación de los firmantes. Guyana es firmante, es parte del Acuerdo de Ginebra y está obligada a llegar a un acuerdo negociado, práctico y que sea beneficioso para las partes. Eso es lo que establece el Acuerdo de Ginebra, obliga a negociar
y a llegar a un acuerdo, cosa que Guyana siempre se ha negado, ha incumplido durante prácticamente 60 años, desde que se firmó el Acuerdo de Ginebra en 1966, está plenamente vigente, simplemente esperando que haya la voluntad política para llegar a un acuerdo, cosa que, repito, Guyana se ha negado a hacer. Ha introducido una demanda en el 2020 ante la Corte Internacional de Justicia que precisamente es violatoria del Acuerdo de Ginebra. La Corte interviene por mandato del Secretario General de las Naciones Unidas y el Secretario General de las Naciones Unidas actúa por mandato del Acuerdo de Ginebra. Todo nos lleva siempre al Acuerdo de Ginebra. Artículo 4 del Acuerdo de Ginebra. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, posteriormente Guterres, dicen que vayan a la Corte a resolver. Pero entonces Guyana introduce una demanda no para un arreglo práctico y satisfactorio, que es lo que ordena el Acuerdo de Ginebra, sino para solicitarle a la Corte que se pronuncie sobre si ese laudo arbitral de 1899 es válido o no es válido. Y eso es una violación flagrante del Acuerdo de Ginebra, porque precisamente el Acuerdo de Ginebra se firma porque Venezuela establece desde ese momento que para Venezuela no es válido el acuerdo, y Gran Bretaña y Guyana aceptan que el laudo no es válido para Venezuela y se comprometen a llegar a un acuerdo negociado, beneficioso y práctico para las partes. Yo creo que se entiende bien la situación. De modo que la demanda de Guyana es absolutamente irregular, es fraudulenta la demanda que hace Guyana, y lo insólito y lo extraño es que la Corte la haya admitido. La Corte se está haciendo cómplice de una violación precisamente de lo que establece el Acuerdo de Ginebra, frente al cual es que actúa la Corte. Todo nos lleva al Acuerdo de Ginebra. En esa medida, digamos, en esa posición que ha tenido en este caso Guyana, pues ya se nota que no va a cambiar, que no quiere ceder precisamente, y menos ahora que tiene un contrato, digamos, de explotación petrolera. ¿Se hace falta un llamado más fuerte ya desde el ámbito internacional? En este caso, no sé, Antonio Guterres, o alguna posición más fuerte precisamente para hacer respetar lo que está firmado precisamente en ese Acuerdo de Ginebra. Bueno, vuelvo al punto. Es interesante destacar algo. ¿Qué está sucediendo en la Corte en este momento? Ya Venezuela expresó y le manifestó a la Corte que no acepta la jurisdicción de la Corte y no acepta el juicio que inició Guyana en el año 2020, por las razones que yo acabo de exponer. Pero aparentemente no se ha pronunciado la Corte todavía. El propio estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece que deben ser las partes de común acuerdo que introducen una demanda. Venezuela nunca ha reconocido la jurisdicción de la Corte y no lo puede hacer ahora porque es violatorio del Acuerdo de Ginebra, de manera que ya hay una situación que todavía no se ha despejado, y Venezuela ya dio unos pasos adelante, hizo un referendo en el 2023, en diciembre, con relación al territorio de la Guayana Esequiba. Venezuela creó un nuevo estado, el 24º estado de la Federación Venezolana, que sería el estado Guayana Esequiba, y la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo aquí en Venezuela, aprobó una ley en defensa de la Guayana Esequiba, y va a haber elecciones precisamente este año para elegir gobernador y las autoridades de ese territorio. Eso es lo que tiene a Guyana, digamos, en un estado de crispación, vamos a utilizar ese término. En todo caso, es la negativa de Guyana a negociar y a cumplir con su compromiso internacional lo que ha estado atizando y complicando la situación. Guyana se siente apoyada por las petroleras, hay muchos intereses económicos detrás de todo eso, de modo que tendría que haber una solución de alguna manera y en todo caso el Acuerdo de Ginebra es el único instrumento jurídico que permite solucionar el asunto de manera satisfactoria para las partes. Profesor, usted hablaba al principio de que esa explotación petrolera en esas aguas no son aguas de Guyana, ¿son aguas de Venezuela? No. ¿O están? Ok, entonces ¿cómo esas petroleras están en dónde exactamente? O sea, geográficamente esas petroleras están en qué espacio. Bueno, le explico. Frente hay que diferenciar que la controversia contemplada en el Acuerdo de Ginebra es por el territorio. La Guayana Esequiba, 160.000 kilómetros cuadrados de superficie, que es el territorio que le fue usurpado a Venezuela por el Imperio Británico en el siglo XIX. Eso es lo que reclama Venezuela. Sin embargo, ese territorio de la Guayana Esequiba tiene un litoral, una costa frente al Océano Atlántico de aproximadamente 280 kilómetros, de costa frente al Atlántico. Y ahí hay una plataforma continental muy grande porque no hay ningún obstáculo enfrente, no hay ningún otro estado, etcétera.
De manera que la controversia territorial debe resolverse primero y posteriormente, según quede el acuerdo de cuál va a ser el límite internacional entre Venezuela y Guyana, previa cumplimiento del Acuerdo de Ginebra, es que los dos países deberían negociar sobre las bases y los principios del derecho internacional y los métodos para solucionar las delimitaciones marítimas. Todo eso ya está establecido, deberían establecer las delimitaciones en la plataforma continental y en lo que se llama zona económica exclusiva. Pero nada de eso se puede hacer. Guyana simplemente se arroga el derecho sobre un espacio marítimo que no le pertenece, otorga concesiones, comienza a explotar petróleo, las petroleras se van allí también, en una situación de absoluta ilegitimidad. Eso es fuera de la ley. Todo lo que están haciendo allí es violatorio del derecho internacional. ¿Y qué sucede? Le pregunto, ¿qué sucede si Venezuela pues asume una posición igual y también comienza a explotar o dar concesiones en esa zona? Pues lo podría hacer perfectamente. Venezuela podría, de la misma manera que Guyana lo hace, otorgando concesiones en áreas que no le pertenecen, porque no están delimitadas. Entonces Venezuela, en un sentido de igualdad, podría hacer lo mismo, otorgar concesiones en las mismas áreas. Lo que pasa es que allá hay bloques. Hay un bloque que se llama Starbrook, que se extiende tanto hacia el oeste. Lo que pasa es que tendríamos que tener un mapa. Sería interesante verlo allí. Que incluso parte de ese bloque donde existe petróleo está sobre la proyección del delta del Orinoco hacia el Atlántico. Guyana incluso ha pretendido unilateralmente, el papel aguanta todo, recuérdense que uno puede escribir y dibujar lo que quiera en un papel, cerrarle a Venezuela su derecho a salida al Atlántico con unas líneas que ellos han establecido a partir de Punta Playa, que es donde se inicia el límite fraudulento del laudo de 1899, pretendiendo cercenarle a Venezuela sus derechos a tener explotación sobre la plataforma continental en el Atlántico. Hasta esos extremos se ha llegado allí. Por supuesto que esas son bravuconadas de Guyana, ¿no? Pero lo comento para que estemos conscientes de hasta dónde se puede llegar cuando no se quiere cumplir precisamente con un tratado internacional que es el arreglo práctico y satisfactorio, que es la solución idónea para este caso. Estamos conversando con el profesor Rafael Ruano Montenegro desde Caracas, desde Venezuela. Ya saben, ustedes pueden también hacerle su pregunta a través de nuestro canal de YouTube. Ahí al lado de la transmisión está la caja de preguntas. Pueden participar del tema. Estamos hablando del Esequibo y todo lo que hay alrededor de Venezuela. Ahí vamos a colocar de nuevo el mapa, profesor, del que hablaba, como para tener una idea en función de lo que explicaba. No sé si le queda claro ahí el mapa. Sí, lo que pasa es que tengo un recuadro aquí en la pantalla que me impide ver el mapa con claridad. Sí. Hay como un obstáculo allí en la parte superior. Ahí simplemente lo que estamos viendo en la zona rayada, donde dice la palabra Esequibo, y en color como más azul hacia el mar, es precisamente la proyección de la costa de la Guayana Esequiba, la proyección de la costa de la Guayana Esequiba hacia el Atlántico. Ahí vemos varios bloques, vemos una numeración y unas figuras geométricas que representan exactamente los lugares donde supuestamente hay petróleo. En algunos ya se ha encontrado, en otros no. Y como ustedes verán, esa proyección hacia el mar, desde donde está la costa de la Guayana Esequiba, la zona esa que está como en color gris, representa pues la gran proyección hacia el Atlántico que tiene el territorio de la Guayana Esequiba. Nada de eso está delimitado, todo eso está por delimitarse, pero previamente se requiere la solución terrestre. ¿Cómo va a quedar el límite? El arreglo práctico y satisfactorio obliga a una negociación y posteriormente la segunda etapa sería delimitar áreas marinas y submarinas, pero todo eso está por hacerse. Ese es el problema que tenemos allí. Profesor, en medio de todo este conflicto de hoy, ¿cuál es el papel de los Estados Unidos en medio de todo este conflicto? Porque evidentemente eso varía o ha variado en función de la administración que gobierna ese país, con el tema de Joe Biden, ahora con el tema de Donald Trump. Entonces, ¿cuál es el papel hoy de los Estados Unidos en medio de este conflicto? Bueno, le hago una pequeña reseña. Históricamente, y desde el primer momento, desde que se firmó el Acuerdo de Ginebra, los diferentes gobiernos de los Estados Unidos, desde finales de los años 60, siempre mantuvieron una posición neutral, como debía ser, ni a favor de Guyana ni a favor de Venezuela. Ellos simplemente reconocían que había, por supuesto al tanto de que ya había una situación que debería resolverse, pero no manifestaban ningún apoyo
mantenían, repito, una neutralidad allí. Los vaivenes políticos de los Estados Unidos que todos conocemos han llevado en este momento a que se hayan convertido en digamos, a hacer interferencia en una situación donde ellos no tienen nada que buscar allí. Eso no es un problema de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no son perjudicados ni beneficiados por el asunto del Esequibo. Deberían conservar su neutralidad como debe ser y esperar que se haga y que se cumpla el Acuerdo de Ginebra. No estar diciendo barbaridades como que el laudo arbitral es válido. Por favor, el laudo ya está anulado por el Acuerdo de Ginebra. ¿Cómo van a decir los Estados Unidos ahora que ese laudo es válido? ¿A cuenta de qué? ¿Por qué tienen que interferir allí para generar seguramente más tensiones y más conflictividad? Realmente es un triste papel el que desempeña la diplomacia norteamericana en un asunto que no es de su incumbencia. Ellos no tienen nada que hacer allí, absolutamente nada. No es problema de ellos. Sí, en esa medida, profesor, pues digamos hay una intervención ya diferente acá de Estados Unidos que de seguro más allá del control territorial es por el control de las finanzas, de los recursos. No sé si usted de pronto tenga el dato de cuánto está ganando ahora en este caso Guyana con la explotación, precisamente con la entrega de estas concesiones petroleras. Y en esa medida, misma medida le pregunto, ¿qué puede generar que Venezuela ahorita en estas elecciones regionales pues elija un gobernador para esa zona? ¿Aumentaría esa tensión que ya hay entre ambos gobiernos? Mire, sobre explotación, obviamente ya desde hace unos años, no tantos como uno podría pensar, unos pocos años, se ha estado extrayendo ingentes cantidades de petróleo, porque lo hay en el fondo del mar, es petróleo submarino, está en el fondo del Atlántico, en esa plataforma continental. Una de las petroleras, que son privadas, acuérdense que las petroleras no son el gobierno de los Estados Unidos, son empresas privadas con grandes capitales, han estado extrayendo cantidades grandes de petróleo, han llegado a una cifra cercana a los 600.000 barriles, que es una cantidad más o menos interesante, de un petróleo de buena calidad, pero el problema, volvemos al punto, ese petróleo y esas extracciones se están haciendo en áreas que no están delimitadas, y eso es una acción absolutamente ilegal, eso va en contra de la ley, lo que está ocurriendo allí. Por supuesto que estas petroleras tienen grandes intereses, extraer petróleo del fondo del mar es muy costoso y requiere de una alta tecnología. Ahí ha habido pues inversiones, no solamente la ExxonMobil, ha habido una petrolera china y ha habido otra petrolera por allí canadiense que han estado operando. Sin embargo, esas empresas que tienen su asesoramiento jurídico están conscientes de que eso es una situación de riesgo, porque ellas están operando en áreas con una situación jurídica que no está clara. Eso es un riesgo para ellos también y ellos supongo que están conscientes de eso. Profesor, lo quiero consultar. Si bien este conflicto tiene más de un siglo y al menos 60 años desde que comenzó, desde que se firmó el Acuerdo de Ginebra, el actual gobierno tiene 25 años en el poder, el chavismo, desde 1999. ¿Este gobierno ha hecho lo suficiente o ha hecho las diligencias necesarias para ejercer soberanía en este territorio para que el Acuerdo de Ginebra se cumpla? Mire, este periodo de 25 años, más los gobiernos anteriores, que no vamos a mencionarlos todos, que todos sabemos cuáles son, todos los gobiernos a partir de 1966, cuando se firmó el 17 de febrero de ese año el Acuerdo de Ginebra, de alguna u otra manera, con mayor o menor intensidad, siempre han estado dedicados a buscar la manera de sentar a negociar a Guyana para llegar al arreglo práctico y satisfactorio que no puede entenderse de otra manera sino a través de una negociación. Eso no tiene otra. Un arreglo práctico y satisfactorio se obtiene negociando y llegando definitivamente al final de esa negociación, pues a la solución. Pero Guyana siempre se ha negado, siempre ha asumido un papel de desconocer, aunque no lo ha hecho públicamente, pero su actitud, su política de Estado, vamos a decirlo, eso sería la forma correcta de decirlo, de los diferentes gobiernos de Guyana, ha sido no cumplir el Acuerdo de Ginebra, y eso ya ha pasado bastante tiempo, son 60 años, y estamos en esta misma situación, ahora agudizado por los intereses transnacionales, por el petróleo, por otras cuestiones que han aparecido allí, que lo que han hecho es empastelar o complicar más la situación, y el asunto está sin resolverse, como si estuviéramos hoy en el primer día en que se firmó el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966. Todos los gobiernos de Venezuela, con mayor o menor intensidad, siempre han estado manteniendo la reclamación, buscando la solución, tratando de ver esto y de ver lo otro. Ha habido periodos en que el asunto ha quedado como en un letargo, ha habido de todo a lo largo de este tiempo, pero en los últimos años, dadas las nuevas pretensiones de Guyana y lo que está sucediendo allí,
pues el asunto ha tomado fuerza de nuevo y yo creo que llegó el momento de buscar una solución, porque esto no se puede mantener indefinidamente, es insostenible. Claro que sí, en esa medida, profesor, antes de despedirlo, pues una cosa son las tensiones diplomáticas, las tensiones entre los gobiernos, pero en el día a día, ¿qué dice la gente que vive allí? Sabemos que también hay una gran parte de población venezolana que ha ido a hacer su proyecto de vida allí. Digamos, ¿qué dice la gente si quiere, no quiere? Vimos también, digamos, una votación que se hizo y más cuando la gente, digamos, ahí está ya con su proyecto de vida allí, independientemente si está relacionado o no con el tema del petróleo. Sí, claro. Usted se refiere a la población del Esequibo, me imagino, Así ¿verdad? es. Sí, señor. A la población bueno, el territorio de la Guayana Esequiba, habría que ver el cuadro de cómo es la población de Guyana. Ese es un territorio muy despoblado. Es la zona menos poblada de Guyana. La mayoría de la población de Guyana se encuentra hacia el este del río Esequibo, en las zonas cercanas a la capital, Georgetown, y algunos centros poblados hacia el este. Ese es un territorio prácticamente cuya población principalmente son las mismas familias indígenas de la región de Guayana, las mismas familias indígenas que están en Brasil o que están en la Guayana venezolana. Ahí no hay nada muy diferente a eso. Es un territorio muy despoblado, ahí no hay ciudades importantes, prácticamente son muy pocas las vías de comunicación, de manera que es un territorio donde en realidad la población que esté allí no tiene por qué verse afectada por alguna u otra situación. En todo caso, cuando Venezuela recupere su derecho sobre ese territorio o el resultado que se dé del Acuerdo de Ginebra, arreglo práctico y satisfactorio, los ciudadanos, las personas que vivan allí, pues podrán optar por mantener su nacionalidad de Guyana, pueden adquirir la venezolana también, porque de hecho Venezuela los considera venezolanos por nacimiento, porque ese es territorio venezolano, de manera que ahí no hay ningún problema con la gente que vive allí, ahí no se van a cometer desmanes, ni se va a expropiar propiedades, no, absolutamente. Se le reconocen todos los derechos a las personas que vivan allí. Ahí no debe presentarse ningún problema con eso, en absoluto. Profesor, muchísimas gracias por haber compartido todo este tiempo con nosotros, por explicarnos esta situación, por hacernos ver la realidad del conflicto y obviamente nos quedó muy claro. Muchas gracias y bienvenido siempre a Venezuela al Día. Siempre a la orden. Muchísimas gracias a ustedes. Pero quería preguntarle sobre cómo han reaccionado los mercados. Sabemos que si bien no hay una resolución oficial, un documento oficial, el mercado del petróleo es muy sensible a cualquier anuncio que se haga en esta parte, pues muy importante por parte del presidente de Estados Unidos, pero ya hay alguna reacción, digamos, que los mercados estén haciendo algún cambio, digamos, algún temor precisamente por lo que esto va a implicar para ese sector de la economía. Mira, digamos, el indicador del mercado petrolero no creo que se vea afectado, hasta ahora no se ha visto afectado, porque realmente el volumen de exportación de Venezuela no pesa hoy día tanto como si lo llegó a tener hace 5 o 6 años atrás, ¿no? Estamos hablando de que en el caso de Estados Unidos es menos de 300.000 barriles lo que se estaba exportando, es decir, cuando Venezuela llegó a exportar hasta 2 millones de barriles diarios. Sin embargo, en el país sí ha tenido su efecto, digamos, estamos esperando todavía que se cierre el mercado cambiario, pero en todo caso, recordemos que en Venezuela tenemos una tasa oficial que determina el Banco Central de Venezuela en función de las cotizaciones y de las ventas. Hay que ver cuánto cierra el día de hoy, igual el mercado paralelo de la cotización del Bolívar, que ya antes de lo de Chevron arrojaba un diferencial casi de 20 bolívares, un diferencial muy amplio y estaba generándose unas distorsiones en el sector empresarial y en el sector económico. Entonces, si esa distorsión, digamos, los pronósticos que se han hecho por parte de los analistas indican que esa diferencia puede agudizarse en los próximos días a partir de hoy, justamente por el tema de la ausencia de Chevron dentro de la actividad económica de Venezuela. Estamos hablando con Andrés Rojas desde Caracas, desde Venezuela, periodista especialista en economía y petróleo, agradeciéndote siempre, Andrés, que nos hayas dado la posibilidad de conversar contigo. Y te hago la última pregunta porque sabemos que tienes también trabajos periodísticos que hacer en este momento. Andrés, la gente que, digamos, de a pie, que no está familiarizada con el tema petróleo, que digamos, no entiende realmente la situación, cómo puede afectar o no al tema de la economía y todo lo que nos estás explicando, que nos lo dejas muy claro. Puede ver esto y se preguntan, ¿pueden ver esto como también una disputa política, un triunfo político sobre el régimen de parte de la autoridad del gobierno de los Estados Unidos?
Mira, sí, si uno ve las reacciones, sobre todo del venezolano norteamericano, estadounidense, que a su vez es votante y simpatizante del Partido Republicano, sin lugar a dudas está celebrando la medida. Está la reacción también que tuvo la dirigente María Corina Machado, que la vimos ayer en un podcast con Donald Trump Jr., donde se asume que una política de restricción de las exportaciones petroleras a través de Chevron pueda incidir en un cambio político. Aquí en el país creo que hay como conciencia, no tanto por esto, sino porque ya Venezuela tiene, digan, primero que yo sí creo que hay una parte de la población que tiene un conocimiento claro del petróleo y sobre todo en el Zulia o en el oriente del país, quizás no tanto en Caracas, donde saben perfectamente las repercusiones que tiene la poca actividad petrolera o el freno de la actividad petrolera en sus regiones. Entonces yo en ese sentido te diría, en el Zulia, por ejemplo, había habido una ligera recuperación de la actividad comercial, de la actividad inmobiliaria, producto de la presencia de Chevron. Lo mismo podemos decir en la zona de Anzoátegui. Entonces, y luego creo que la gente, si bien no tiene claro cómo opera esto de la licencia, sí tiene claro que al no tener petróleo, al frenarse la actividad petrolera, eso repercute, por ejemplo, en algo tan fundamental como es el caso del tipo de cambio del bolívar frente al dólar. Andrés, rapidito, esta es la última, te lo prometemos. Si al final ocurre el peor escenario, que es que las licencias se anulen por completo, ¿cómo queda Venezuela? ¿Cómo sacaría su petróleo a partir de ese momento? ¿Qué podríamos ver? Mira, volveríamos al escenario que teníamos aquí hasta noviembre del año 2022, donde PDVSA tuvo que ofrecer enormes descuentos en la venta del petróleo, sobre todo hacia China. Y ha habido distintas reuniones que ha venido sosteniendo la ministra de Hidrocarburos, que también es vicepresidenta, pero hasta ahora, por ejemplo, las empresas indias no van a aceptar comprar petróleo de manera directa. ¿Qué se hizo en el pasado? Bueno, tú tenías un petróleo que estaba llegando al continente asiático, llegaba principalmente a China, como si fuera un petróleo producido en Malasia. Se tenían que hacer operaciones de transbordo. Buena parte de ese, como dirían los expertos gerenciales, de ese know-how que en sanciones lo aprendió Venezuela, PDVSA, gracias a la colaboración de Irán, que tiene muchos años sancionado. Entonces, en ese sentido, eso sería. Ahora, hoy día el contexto es distinto, es más complicado, pero bueno, sería la alternativa, digamos, que a la que recurrió PDVSA en el pasado. Es bien cuesta arriba, no es directa, no es transparente, está muy llena de opacidad y por supuesto es lo que llevó en el pasado a lo que se llamó como la trama de corrupción PDVSA Cripto, porque se utilizaron para muchos de los pagos la utilización de criptomonedas, pero bueno, sería la alternativa frente a la imposibilidad que tendría PDVSA de hacer contratos petroleros a largo plazo o a mediano plazo con empresas formalizadas dentro del sector. Tendría que aparecer enorme la figura de intermediario que obviamente se van quedando con una parte de del monto de cada barril de petróleo que Venezuela exporta. Andrés, nos queda muy claro. Muchísimas gracias. Antonio Ledesma, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo está, Antonio? Por el pie de lucha, como siempre, un abrazo. Igualmente para mí es un placer poder conversar con ustedes y con tantos ciudadanos, especialmente los venezolanos que sé que están en sintonía de esta programación. Antonio, ¿cómo se siente hoy fuera del país, teniendo en cuenta lo que está sucediendo y teniendo en cuenta además que usted ha estado tantos años en Venezuela luchando desde diferentes lugares, tanto en el gobierno, tanto en la alcaldía, como en diferentes plataformas para poder luchar por el país? ¿Hoy cómo lo ve desde afuera? Bueno, es que los venezolanos, estemos donde estemos, en cualquier lugar, en cualquier rincón del mundo, seguimos llevando con orgullo la bandera de la esperanza. Los venezolanos hemos demostrado que somos un pueblo resiliente, un pueblo que no se rinde, que sonreímos, aunque a veces sea como una mueca de nostalgia, de melancolía,
pero tenemos encendido en el alma el pebetero de la fe que nunca se va a apagar, porque ser venezolano es demostrar con cada paso que demos en cualquier tierra del mundo, aunque sea ajena, que la distancia no borra la identidad de lo que somos nosotros como pueblo hecho de madera de libertadores, y más bien estas nostalgias, en vez de hacernos arriar banderas, nos aceran el espíritu de lucha y nos fortalecen en cada rincón donde estemos, sobre todo ahora en Estados Unidos, donde los venezolanos desde Nueva York hasta Miami, desde Los Ángeles hasta Chicago, sienten el eco de lo que significa Venezuela, de lo que representa Venezuela históricamente. Y te hablo en este tono quizás sentimental, porque uno no deja, por supuesto, de abrumarse con todas las vicisitudes que padecen los venezolanos dentro del territorio de nuestra patria. Yo ayer hacía un mensaje por redes transmitiéndole a la gente lo que uno padece y cómo se estremecen nuestras fibras cuando nos enteramos que el Gordo Araujo, por ejemplo, un activista del Estado Trujillo, murió en la cárcel y pasa a formar parte de esa lista del martirologio de venezolanos privados injustamente de su libertad, que han han dejado de respirar porque fueron encarcelados. Cómo mataron a Óscar Pérez en el Junquito, cómo mataron a Franklin Brito con la huelga de hambre, cómo mataron a Fernando Albán, que lanzaron su cuerpo hecho cadáver desde un 10º piso de la tumba. Y en medio de esta tragedia, los que sobrevivimos no dejamos de tener dificultades, sobre todo los que, por ejemplo, están luchando en Estados Unidos en medio de estas ventoleras que hablan de deportaciones. Y a mí me duele mucho que metan en un mismo saco a gente decente, a gente honorable, a gente que trabaja de sol a sol, a veces 2, 3 trabajos, que el sueño americano se convierte en desvelo, porque hay gente que tiene que luchar con el insomnio, hay gente que tiene que salir corriendo a ganarse unos churupos en la mañana y a agregar otros dólares a la cuenta, no para darse gustos ni placeres, sino para darse el gran gusto de saber que le pueden mandar algo a la vieja, le pueden mandar algo a la abuela, le pueden mandar algo a los hijos o a los nietos, según sea el caso, que dejaron allá en Venezuela. Señor Ledesma, a propósito, digamos, de esa característica que usted menciona de nostalgia y de quienes pues están todavía en el territorio venezolano sufriendo, digamos, las consecuencias de las decisiones del régimen, hay varias voces que hablan de una división en la oposición, de una parte que sigue invitando a votar a propósito de estas elecciones regionales que se acercan y de otra parte que dice que pues no hay que votar porque ya no hay confianza precisamente en ese sistema electoral luego de lo ocurrido en julio del año pasado. ¿Usted cómo ve la oposición? ¿La ve dividida? ¿La ve con dos caminos? ¿O por el contrario considera que continúa con esa unión que vimos en esas elecciones presidenciales? Lo primero es que la resistencia en Venezuela tiene una dirección legitimada y esa legitimación se deriva de la consulta que se hizo primero en el año 2023, específicamente el 22 de octubre, donde más de 3 millones de venezolanos apoyaron sin miramientos a la figura de María Corina Machado. De allí que si vamos a buscar quién es la voz autorizada de los venezolanos que estamos en resistencia, allí está entonces el eco claro, nítido, inconfundible de María Corina Machado. Y no porque a mí me guste o porque yo sea partidario, sino porque así lo decidieron democráticamente más del 93% de los que sufragamos en esa consulta popular. El otro liderazgo autorizado lo representa Edmundo González Urrutia, que tiene en sus manos un certificado en el que constan que cerca de 8 millones de venezolanos sufragaron a favor de su opción como candidato presidencial y por eso ahora, más que candidato, es el presidente electo. Que al lado de estas dos figuras cimeras está la base, que es la plataforma unitaria, donde interactúan distintas agrupaciones partidistas que de manera casi unánime, diría que mayoritaria, decidieron no avalar ningún salto al vacío
como esa proposición de celebrar elecciones en el mes de mayo, a la que se le arriman estos despropósitos de una reforma constitucional, como ustedes lo estaban comentando en esta conversación introductoria. De allí pues que no puede haber división cuando hay un liderazgo que ha marcado un rumbo y un pueblo que estoy seguro va a acompañar las líneas estratégicas que ha trazado ese liderazgo al que ya he hecho referencia. Estamos conversando con Antonio Ledesma en esta edición de Venezuela al Día. Los invitamos a ustedes a que participen también a través de nuestro chat. ¿Quieren hacerle una pregunta a Antonio Ledesma? ¿Quieren saber algo sobre lo que está contando Antonio Ledesma? También lo pueden hacer a través de nuestro chat en el canal de YouTube y por supuesto nosotros le vamos a trasladar la pregunta a Antonio Ledesma. Antonio, ¿cómo se puede tener a la sociedad civil venezolana motivada, activa, sin necesariamente participar en estas elecciones que está convocando el gobierno actual? Es que hay quienes plantean que pasemos la página. Y como dijo Maquiavel, tú no puedes pasar la página sin haberla leído. Y los venezolanos no es que ya han posado sus ojos sobre esos párrafos escritos con sangre, sudor y lágrimas. Es que han asimilado y han escarmentado en pellejo propio, en cabeza propia, toda esta tragedia que no se puede tapar con tierrita. De allí pues que nosotros sabemos que estamos luchando contra un régimen feroz, un régimen que trafica droga, y por eso el escándalo actualmente en el Catatumbo, donde se están peleando las fuerzas irregulares que manejan el narcotráfico, el control de las rutas para seguir sacando la droga hacia los Estados Unidos, hacia África, hacia el Caribe, hacia Europa. Y es un territorio que implica 54.000 hectáreas donde se siembra hoja de coca. Y son esas rutas que van desde el Catatumbo hasta el Arauca, que también fueron escenarios de luchas sangrientas entre grupos irregulares que simplemente ven a Venezuela como su patio trasero, sobre todo ahora cuando desgraciadamente las cúpulas del narcotráfico están instaladas en los cuarteles, en las guarniciones militares, en el propio Palacio de Miraflores. De allí que los venezolanos que me están viendo y escuchando tienen que saber que nada de esto se les ocultó. Por el contrario, María Corina Machado, cuando alzó la voz para decir que esta lucha era hasta el final, y es porque sabía que había que emplearse a fondo para no desistir en el empeño de recuperar la libertad de Venezuela. Y esa es la misma posición que ha asumido de manera gallarda Edmundo González Urrutia. Allí que cuando se lucha contra unas mafias, contra una corporación criminal, es en la última batalla donde se da el desenlace. Y cuando la gente me pregunta, ¿y vamos a seguir dando batallas? ¿Vamos a seguir haciendo esfuerzos? Por supuesto que sí, porque Venezuela es mucho más grande que nuestro pesimismo. Venezuela tiene una dimensión gigantesca en comparación con las diatribas que pueden darse en torno de si vale la pena o no mantenerse en pie de lucha. Para mí sí, porque Venezuela lo vale todo, lo representa todo, y sobre todo cuando hemos sembrado tanto en este camino y no podemos decir que no ha habido cosecha. Yo creo que las actas recogidas por el pueblo, los votos que logramos que la gente depositara en medio de grandes adversidades el pasado 28 de julio, el hecho de que la gente se mantenga activa en medio de esta persecución feroz que tiene que ver con el terrorismo de Estado que aplica Nicolás Maduro, es una bandera que tenemos que seguir izando. Y por eso yo lo que le digo a la gente, ya para redondear la respuesta a tu pregunta, es que tanto nadar para morir en la orilla no. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando. Y cueste lo que cueste, vale la pena seguir dando nuestro aporte para que cantemos de una vez por todas muy pronto la gran victoria, que es lo que está palpitando en el anhelo de los corazones de los venezolanos. Sí, le pregunto a Antonio Ledesma de aquí desde Caracas, y yo le quiero poner nombre pues a esta pregunta. Enrique Capriles es quien ha dicho, quien ha liderado esta tendencia de que es mejor ir a votar, de que abstenerse
es dejar el camino más fácil al gobierno, que él reconoce lo que ocurrió el 28 de julio, que eso se puede repetir el 25 de mayo, que son las próximas elecciones, pero que quedarse en la casa haciendo un trino, un tweet o criticando desde las redes sociales no es el camino, que el camino es ir a votar, no perder el voto. Así ocurre lo mismo del 28 de julio. ¿Qué opina Antonio Ledesma de esa posición, que es del Capriles, que es de Tomás Guanipa, también lo vemos allí, de José Guerra, otro, que son parte quizás de Primero Justicia, en decir que abstenerse es peor, aunque yendo a votar pueda pasar lo del 28 de julio, que es más fácil para el gobierno, o que el gobierno quisiese que la oposición simplemente no fuese, que se la dejaría un poco más fácil? ¿Qué opina Ledesma sobre esto? Bueno, aquí estamos en el caso de gente que baila según el propio ritmo que le pone a los pasos que da. Lo que ahora llaman necesariamente a votar en este bodrio electoral que está montando el régimen, son los mismos que dijeron que no valía la pena participar en las primarias. Y Capriles no participó en las elecciones primarias, bueno, y se le respetó su punto de vista. Depende a lo que llamen abstención. Hay abstenciones que son útiles, como por ejemplo la abstención del año 2018, que hizo posible que Maduro después no pudiera presentar ningún signo de legitimidad de origen, que fue lo que dio lugar a que se instaurara el gobierno interino. Que las cosas hayan salido al revés o no hayan salido como mucha gente lo esperaba, o se hayan torcido algunos en el camino, eso es otra cosa. Pero nadie puede venir a decir que vamos a pasar la página como que si nos estuviéramos olvidando que el 28 de julio cerca de 8 millones de venezolanos designaron a Edmundo González Urrutia como presidente electo. ¿Cómo tú vas a tirar a un basurero las actas que hemos logrado en medio de grandes adversidades? ¿Cómo tú vas a tratar de decir esta historia se acabó y vamos ahora a unas nuevas elecciones con un régimen? Y si no, veamos que llevamos ya meses mostrándole las actas a Maduro, y Maduro no es que muestra otras, sino que las esconde, porque en las que él tiene también consta la derrota que nosotros hemos certificado en las actas que están depositadas en una bóveda en Panamá. Es decir, pues que no se puede justificar lo injustificable. Y sí, por eso aquí no se trata de que seamos abstencionistas o partidarios de ir a unas elecciones, es que eso no es una elección. Lo que quiere Maduro es precisamente hacer ver que la oposición está dividida cuando no es verdad, y al mismo tiempo meternos en un falso dilema de votar o no votar, cuando aquí el camino a seguir transitando es el que tiene que ver con la necesidad de hacer valer el triunfo alcanzado el pasado 28 de julio. Sí, señor Antonio, ya vamos a hablar en unos segundos de la situación hoy de Edmundo González allí en Madrid, pero antes quería preguntarle, en esa, digamos, tarea de resistencia que se continúa desde la oposición, ¿cuál va a ser entonces el trabajo precisamente para el tema de cara a la reforma a la Constitución que está impulsando el régimen de Nicolás Maduro? Ya estamos viendo, digamos, algunas de las propuestas que hablan de cambios muy radicales en el sistema de elección. ¿Qué quiere hacer o qué se va a impulsar desde la oposición precisamente para evitar que la Constitución pues siga sufriendo modificaciones que alejen más a Venezuela de una democracia? No, aquí el camino es seguir luchando para sacar a Maduro del poder. Esa es la opción. Que Maduro intente hacer otra reforma, eso no es un plato nuevo en el menú. Ya ustedes lo venían recordando cuando el 2 de diciembre del año 2007 Hugo Chávez intentó darse una constitución como un traje a su medida. El pueblo lo derrotó. Fue una épica lo que se hizo en esa ocasión. Chávez respondió iracundo diciendo que era una victoria pírrica, para no usar el término escatológico que él empleó en medio de aquellas tribulaciones que lo atraparon esa noche en Miraflores. Decir que Maduro pretenda hacer esta reforma no sorprende a nadie, porque en todo caso el Maduro lo que busca es legalizar la tiranía que él encabeza, porque de hecho en Venezuela, ¿qué constitución hay en Venezuela? ¿Dónde están los derechos humanos en Venezuela? ¿Dónde están, por ejemplo, el derecho de propiedad en Venezuela? ¿O es que nos olvidamos de aquel iracundo que estaba en la Plaza Bolívar de Caracas
diciendo o gritando expropiese, expropiese, expropiese. O es que nos olvidamos de cómo asaltaron el Hato Caroní, el Hato del Charcote, la Marqueseña, Hatos en Barinas, Hatos en Cojedes, Hatos en Falcón, empresas agropecuarias en el Apure, empresas lácteas, la fábrica de aceite de Diana, pastificios, agroisleña, todo tipo de emporios que generaban riqueza en Venezuela, en el estado Aragua, en el estado Carabobo. Vayan a ver los galpones industriales en esos estados. Están desolados, como están también desolados los galpones donde antes funcionaban las empresas básicas de Guayana. ¿De qué me van a hablar a mí que Maduro pretende modificar la Constitución? Se hizo una Constitución incestuosa porque la violaron sus propios progenitores. Chávez montó una fiesta en el año 99 en medio de aquella tragedia del deslave de La Guaira, del 15 de diciembre del año 99, y después de haber impuesto esa Constitución, la comenzó a violar, la llamaba la bicha. Y de allí pues que no digamos que nosotros nos vamos a cruzar de brazos. Eso de decir que uno no se quede quieto en la casa, y es que creen en los compañeros que hablan en esos términos que, por ejemplo, el compañero Araujo estaba quieto en su casa en Trujillo. No estaba en su casa, estaba en una cárcel. ¿O ustedes creen que estos ciudadanos que están siendo perseguidos, que todos los días detienen aquí a 2 o a 3 ciudadanos, es porque estaban en una fiesta, o estaban haciendo una parrilla, o estaban comiéndose una pizza? No están tranquilos en su casa, no están manejando un Twitter, no, están asumiendo una responsabilidad. ¿O ustedes creen que ese millón de venezolanos que formaron parte de los comanditos están echándose fresco debajo de una mata de mango? No hagamos esa afrenta a estos venezolanos que actuaron con tanto coraje. Estos venezolanos están asumiendo una responsabilidad, como lo hace María Corina, que tiene que estar en la clandestinidad, saltando de un lugar a otro. Eso no es ninguna comodidad. Eso es responsabilidad para defender los destinos del país y no claudicar ante un régimen que nos quiere convertir en víctimas de sus prácticas corrosivas, de extorsión, de chantaje. Y por eso mi reconocimiento a la gente que no claudica y que no se rinde. Estamos con Antonio Ledesma desde Madrid, desde España. Antonio, antes de preguntarle y tocar otra vez el tema de las elecciones, le pregunta a José Ángel a través de nuestro chat. Ya saben que pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, donde están observando esta emisión de Venezuela al Día. Pregunta a José Ángel, ¿cómo usted como líder de la oposición, digamos, cómo la oposición se enfrentaría a lo que ha sido la pérdida de credibilidad desde lo que sucedió en el tema de las elecciones? ¿Sí cree usted además que la oposición perdió en algún momento credibilidad? Es que lo que no ha perdido realidad ni credibilidad es el resultado. Ayer yo vi una encuesta de Mercanálisis o de Meganálisis, y allí hay un reconocimiento al liderazgo tanto del Mundo como de María Corina Machado. Y el 91% de los venezolanos dice claramente que quien ganó fue el Mundo González Urrutia. Y las actas las hemos demostrado. Ahora, ¿con quién competimos? ¿Con una facción democrática? No, competimos contra una mafia. De allí que esto hay que repetirlo una y otra vez. Y lo que se logró fue una verdadera hazaña por parte del pueblo de Venezuela. Bueno, no podemos tirar por la borda lo que ha costado tanto sacrificio, tantos dolores de cabeza. Y por eso aquí tenemos que seguir luchando todos los días contra los que comienzan a soltar ráfagas de pesimismo para tratar de liquidar el espíritu de lucha de los venezolanos. Digamos, en las mismas condiciones, que el rival evidentemente tiene muchísima más ventaja, para tocarlo de alguna manera coloquial. Por ejemplo, que el gobierno hoy haya decidido modificar la fecha de las elecciones puede significar en algún momento que exista un contacto con la oposición, que exista un contacto o una negociación con ese movimiento que ustedes lideran. En absoluto. Que yo sepa, ni María Corina ni el Mundo González, que son los que están marcando la pauta como voceros autorizados de los venezolanos de resistencia, están en entendimientos con el régimen.
cualquier conversación en el régimen sería en todo caso para definir cuándo van a reconocer el resultado electoral del 28 de julio y cómo va a ser la transición para que desalojen el poder que ellos están usurpando. Sí, hoy a propósito, señor Antonio Ledesma, ¿cómo está Edmundo González? ¿Qué he hablado con él? Y se lo pregunto porque ayer el expresidente Juan Manuel Santos publica un comunicado conjunto con Felipe González en el que cuenta que se reunió con Edmundo González allí en Madrid y que dice que la dictadura lo está chantajeando precisamente con la detención de su yerno, que ya completa más de 48 días bajo el régimen de Nicolás Maduro, y también los malos tratos a quienes están hoy allí en la embajada, en este caso bajo la protección de Brasil. ¿Qué sabe de Edmundo González? ¿Cómo está él? Y digamos, ¿qué sabe de precisamente de estas denuncias que hace el expresidente colombiano Santos? El presidente González está muy firme. Todos los días estamos en contacto. He tenido el honor de acompañarlo en este viaje intenso que ha hecho por distintas partes del mundo, dejando muy en alto los símbolos patrios. Y como usted lo acaba de relatar, bueno, no deja de ser el abuelo, no deja de ser el padre, no deja de ser el ser humano de carne y hueso, que tiene fibra, que tiene corazón, que tiene sentimientos, pero que en medio de esos sentimientos a los que apunta de manera perversa y miserable el régimen, tenemos allí a un hombre que se comporta a la altura del compromiso asumido con los venezolanos. Maduro actúa como actuaba Al Capone. Maduro actúa como actuaba Pablo Escobar. Maduro procede como lo viene haciendo, por ejemplo, un jefe de un cártel de una droga, como el Chapo Guzmán: chantaje, secuestro, que es lo que han hecho con el yerno del presidente de la República. Y el objetivo era que si estábamos en Washington, que clausurara o que cerrara la agenda de Washington. Si estaba previsto una gira por Panamá o por Quito, que no hiciera la gira a Quito, o sea, que claudicara. Y ese fue todo el guión que le montaron cuando lo extorsionaron en la embajada de España en Caracas. Pero ahí tenemos a un Edmundo González muy firme, muy decidido a seguir dando la pelea, porque él sabe que no estamos arando en el mar, que esto tiene un objetivo, que esto tiene, va a tener un desenlace, y el desenlace es que más temprano que tarde vamos a vencer esa dictadura. ¿Que necesitamos el apoyo de la comunidad internacional? Por supuesto que sí. Y tenemos que decirlo sin ningún tipo de remilgos, de rebusques, de términos, de estar dorando la píldora. No, nosotros hemos hecho todo lo que se le ha pedido a un pueblo para salir de esa dictadura. Y si algún pueblo ha sido valiente y muy definido, es el pueblo de Venezuela. Ahora, Estados Unidos, por ejemplo, que ha venido comentando el tema de la guerra de Ucrania. Sí. ¿Usted sabe cuántos dólares se han invertido en la guerra de Ucrania estos 3 años? Más de 300.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto es el monto que se maneja con el tema del tráfico de droga, lo que se mueve? Cerca de 650.000 millones de dólares. ¿Saben cuál es el pronóstico de que mueran en Estados Unidos para los próximos años? Más de 1 millón de seres humanos. ¿Sabes cuántos murieron el año pasado en Estados Unidos? ¿Cuántos seres humanos murieron el año pasado en Estados Unidos? Nada más por el consumo de más de 110.000 seres humanos en Estados Unidos. Antonio, perdón que lo interrumpa, pero precisamente quiero preguntarle, está tocando el tema de los Estados Unidos, que es hoy fundamental para Venezuela. Y precisamente a través de nuestro chat, Efraín Núñez nos pregunta si usted ve a Donald Trump como un leal aliado de la democracia venezolana. Pues yo no es que lo vea, yo es que lo oigo. Él ha dicho que Estados Unidos necesita un gobierno que garantice la seguridad. Ahora, ¿cómo se garantiza la seguridad de Estados Unidos mientras Maduro siga metiendo toneladas de cocaína que pasan por el Catatumbo, que pasan por el Arauca? ¿Quién garantiza la seguridad? Yo le iba a poner el ejemplo. En la guerra de Ucrania, murieron en Ucrania 12.200 civiles, nada más en la guerra de Ucrania. En Estados Unidos el año pasado murieron más de 110.000 seres humanos por consumo de fentanilo. Ahora, ¿usted sabe cuántas toneladas de cocaína están pasando? No de Ucrania a Estados Unidos, porque no llega de Ucrania la cocaína, sale de Venezuela, pasa por el Catatumbo, por el Arauca.
entre 300 y 350 toneladas. Eso lo sabe el presidente Donald Trump. ¿Saben cuántos terroristas le entregan pasaporte? Terroristas que no hablan una papa de español, pero tienen pasaporte venezolano. Eso los está entregando Maduro. ¿Eso es una amenaza para quién? Es una amenaza directamente para Estados Unidos, porque hay una alianza ahí de Maduro con los grupos de Hamas, de Al-Qaeda. Y si no, vayan a ver quiénes están en el arco minero. Ahí no están solamente los garimpeiros que bajan de Brasil o colombianos o venezolanos que están allí en lo que representa el 12% del territorio nacional, 112.000 kilómetros cuadrados el arco minero. Allá hay gente del terrorismo sacando oro y otros minerales. ¿O de dónde sale la banda del Tren de Aragua? El presidente Donald Trump que ha dicho que esta es una amenaza para Estados Unidos. ¿Quién es el jefe de la banda del Tren de Aragua? Es Nicolás Maduro, es Diosdado Cabello. Ahora, yo quiero aquí decir algo, como venezolano, que no es justo que metan en un mismo saco a los que son estos bandidos de la banda del Tren de Aragua con venezolanos honestos. ¿Por qué no hablan de Rafael Reyes, que ya fue hasta el año 2023 el director de una de las universidades tecnológicas más prestigiosas del mundo, como el Instituto de Massachusetts? Hablan del Tren de Aragua, pero no hablan de Edgar Ramírez, que descolla en las películas de Hollywood. No hablan de Leonardo Padrón, que es un guionista prestigioso que tiene producciones en Netflix. No hablan de los peloteros que están haciendo grandes jugadas y grandes atrapadas en las grandes ligas. No hablan de los cirujanos que están en los quirófanos de Estados Unidos. No hablan de los músicos que tienen una batuta, no un fusil, no un puñal, tienen batutas dirigiendo orquestas en los Estados Unidos. No hablan de los venezolanos que están haciendo grandes desempeños, por ejemplo, en empresas como la Samsung, como la Apple, porque son venezolanos que, por ejemplo, se destacan en la NASA. Hay venezolanos en la NASA. Pero se habla de los venezolanos supuestamente que están en las bandas del Tren de Aragua. ¿Por qué no hablan de Carlos Domínguez, que es el que produce una serie de videojuegos que deleitan a niños en Estados Unidos? ¿Por qué no hablan de Ricardo Hartman? Nosotros estuvimos ahorita en Argentina y hablando con el presidente Milei, él puso como ejemplo a Ricardo Hartman. ¿Quién es Ricardo Hartman? Un venezolano que sobresale en las cátedras de la Universidad de Harvard. ¿Por qué no hablan de Moisés Naim? Porque así como hay venezolanos con una batuta dirigiendo orquesta, hay venezolanos dignamente manipulando una bicicleta. Y así como hay médicos cirujanos destacados en los hospitales de Estados Unidos, hay venezolanos con una bandeja sirviendo comida o repartiendo comida. O sea, es un pueblo digno el pueblo de Venezuela. Y no podemos permitir que se humille hacia el gentilicio de Venezuela. Que haya delincuentes, sí, de todo hay en la viña del Señor. Hay musulmanes malos, hay colombianos que cometen irregularidades, hay españoles que cometen delitos, hay estadounidenses que cometen delitos, pero por eso no los vamos a enjuiciar. Yo quiero que aquí recuerden a la Venezuela, que fue un proveedor principal de petróleo, de combustible en la Segunda Guerra Mundial, para que Estados Unidos, para que Winston Churchill pudieran derrotar al monstruo de Hitler. De allí que entendamos muy bien lo que estamos haciendo los venezolanos. Y por eso me complace mucho que ayer la vocera de la Casa Blanca haya dicho, sin ningún tipo de titubeo, que la política de exterior de Estados Unidos la marca el secretario de Estado Marco Rubio. Marco Rubio, que es el secretario de Estado, se reunió con María Corina Machado y con Edmundo González Urrutia, y allí reconoce a Edmundo González como el presidente legítimo. Y ayer la vocera del presidente Donald Trump en la Casa Blanca dijo que para Donald Trump Maduro sigue siendo un dictador. Y cuando uno lee la letra chiquita de los avisos que se publican, en los cuales se ofrece una recompensa de $25 millones por la captura de Nicolás Maduro, ahí se lee que esa oferta es porque Maduro es una amenaza para la humanidad y sobre todo una amenaza para la seguridad y la estabilidad de los Estados Unidos. Antonio, muchísimas gracias por haber estado todo este tiempo con nosotros hoy en Venezuela al Día. Obviamente este programa que recién comienza será un espacio para esto, para seguir debatiendo, para hablar, para darle posibilidades también a las voces de la oposición y de la gente que está trabajando por Venezuela desde el exilio, evidentemente, por Venezuela desde otros países y desde fuera del territorio nacional. Así que un gustazo como siempre, Antonio, y gracias por aceptar esta posibilidad de entrevista.
Muchas gracias a ti de todo corazón, en nombre de todos los venezolanos. Permíteme unos segundos para expresar mi sentimiento de pesar por la mala noticia de la muerte de Fernando Martínez Mótola. Fernando fue un ciudadano ejemplar, lo conocí mucho, trabajamos juntos porque fuimos juntos miembros del gabinete del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Sí. Él se desempeñaba primero como presidente de la CanTV, después fue ministro de Transporte y Comunicaciones, un hombre honorable, un gran padre de familia. Allí que de verdad que lamento muchísimo lo que ha pasado con la vida de Fernando Martínez. Que Dios lo tenga en su gloria. Un fuerte abrazo, Antonio, y siempre bienvenido al programa. Gracias a ti. Hasta luego. Antonio Ledesma, entonces, con nosotros, referente de la oposición venezolana en medio de todo lo que sucede, Valentina, con este tema, con las elecciones, con el régimen de Nicolás Maduro y con todo lo que hay alrededor en este momento con respecto a la política. Evidentemente, Antonio Ledesma es una persona que hoy está muy ligada a Edmundo González, está en España, está en Madrid, está trabajando mano a mano con él. Así que bueno, es una visión muy importante la de Antonio Ledesma el día de hoy. Y sobre todo las dos palabras claves que decía en este caso Antonio Ledesma, la resistencia que se mantiene desde la oposición y también la importancia de pues, lo que suene a nivel internacional sean los nombres de los venezolanos, pues que están adelantando sus proyectos, que siguen haciendo sus proyectos de vida fuera del país y generando buena imagen para los venezolanos, porque eso es lo que más se está presentando. Bueno, hemos disfrutado de la información de la semana de Venezuela al día, como contábamos, con testimonios, con entrevistas, con voces de los protagonistas y con los temas que están moviendo la agenda en Venezuela y fuera de ella. Por supuesto, con mucho análisis para entender qué es lo que está ocurriendo con estas decisiones en materia de economía, de política y sobre todo cómo afecta al ciudadano de a pie, a los que están viviendo en Venezuela, a los que viven fuera del país, toda esta situación política. Y por supuesto, los invitamos a que nos sigan escribiendo a través de nuestro canal de YouTube, que nos cuenten desde dónde nos están viendo, qué temas les gustaría tratar también en esta siguiente semana. Por supuesto que estaremos conectados con ustedes en Venezuela al día y que busquen la lista de reproducción en nuestro canal de YouTube, porque pueden revivir esta y más entrevistas que hemos tenido acá en Venezuela al día, Octavio. Exactamente, aquí no hay posibilidad de perderse ningún episodio de Venezuela al día. Usted entra a nuestro canal de YouTube y recuerda ahí cada una de las entrevistas, tiene todas las posibilidades de escuchar, de ver a los protagonistas y por supuesto de establecer comunicación con nosotros. Nos vamos a reencontrar la próxima semana con Valentina Herrera y con todo el equipo de producción, con Santiago Martínez, en nuevas ediciones de Venezuela al día.